Pese a todo, Heinrich Himmler no era más que un hombre. Podía ser el jefe de las terribles SS. Podía verse a sí mismo como el líder de una hermandad que protegía a Alemania de los peligros que la acechaban. Podía verse a sí mismo como un moderno Parsifal a la búsqueda del Santo Grial. Pero no era más que un hombre. Un hombre que cuando volvía a casa se enfrentaba a una esposa, Margaret, que cada vez le trataba con más frialdad, a medida que los compromisos oficiales eran más frecuentes y las ausencias más prolongadas. Himmler acabaría tomando como amante a su secretaria, Hedwig Potthast, y teniendo con ella 2 hijos, que con todo nunca pudieron competir por su cariño como la hija que tuviera con Margaret, Gudrun. Gudrun, a la que Himmler llamaba Pupi. Gudrun, la hija que después de la guerra lucharía por reivindicar la memoria de su padre. Porque el mundo de Heinrich Himmler se derrumbaba y su nombre caería hasta lo más bajo. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Todo el aparato de seguridad e inteligencia a disposición de Himmler no pudo evitar que los conspiradores, dirigidos por Klaus von Stauffenberg, lograran colocar una bomba a escasos metros de Hitler el 20 de julio de 1944. La protección que la SS no pudo dar al Führer se la dio una mesa de roble macizo. Sin embargo, Hitler no pidió cuentas al Reichsführer por este fiasco. Paradójicamente, el atentado benefició a Himmler, aumentando su cuota de poder, dirigiendo la feroz caza contra todo aquel sobre el que pesara sospecha alguna de complicidad con la trama. Cerca de 5.000 personas perdieron la vida en el afán de limpiar de conspiradores las estructuras del Estado. Por otra parte, Himmler obtuvo el mando del ejército de reemplazo, cuando su hasta entonces responsable, el general Friedrich Fromm, fue ejecutado por su presunta vinculación con la trama conspirativa. Esta era una estructura que reclutaba y entrenaba nuevos efectivos para cubrir las bajas de las fuerzas en campaña. Evidentemente, en esta posición nueva, Himmler se cuidó de que gran parte de los hombres disponibles fueran enviados a las Waffen-SS, y colocó hombres de confianza en los puestos clave. También se implicó en la creación del Volkssturm, la milicia nacional para la cual eran reclutados todos los varones de entre 16 y 60 años capaces de empuñar un arma. Este nuevo cargo para Himmler era un poco más de lo que había hecho siempre: organizar, administrar y asentar su posición de poder. La única violencia que conocía, siempre como autor intelectual, era el asesinato. No era un soldado. Aunque era el comandante en jefe de las Waffen-SS, el mando operativo recaía en hombres de sólida formación y experiencia militar, como Paul Hauser. La decisión de Hitler de nombrar al Reichsführer en diciembre de 1944 comandante del alto mando del Alto Rin, fuerza encargada de parar el rápido avance aliado hacia Alemania habido durante el mes de noviembre, se explicaba como una medida propagandística un tanto ingenua para inspirar a los hombres y estimular su espíritu de lucha. Probablemente también era debido a que después del atentado, Hitler desconfiaba de los altos mandos del Heer. Tener en la cúspide del mando a alguien en quien confiaba, además alguien de sus fieles SS,
sería una especie de seguro. Las acciones de este cuerpo de ejército, aunque dieron gran trabajo a los aliados en las Ardenas, no consiguieron parar su avance sobre Alemania. Posteriormente, el 25 de enero de 1945, Himmler fue designado comandante del Grupo de Ejércitos Vístula, un cuerpo formado a toda prisa con unidades nuevas y reconstruidas, mal equipadas y manifiestamente inferiores a las fuerzas soviéticas que se cernían sobre Alemania y cuyo avance debían parar. Ni un jefe capaz lo habría tenido fácil para lograr lo que Hitler esperaba, casi un milagro. Himmler, abrumado por la magnitud del trabajo, cayó en un estado de profunda ansiedad y fue totalmente incapaz de actuar coherentemente. Hitler lo apartó del mando el 20 de marzo y el Reichsführer corrió a iniciar una cura de reposo en el sanatorio de Hohenlitzen, una instalación médica de las SS. El leal Heinrich había empezado a perder el favor de Hitler. Lo vio en Berlín por última vez el 20 de abril y tras jurarle lealtad inquebrantable, fue a reunirse al día siguiente con Norbert Mansur, un alto cargo del Congreso Judío Mundial, para negociar en secreto la liberación de varios miles de presos de campos de concentración. ¿Qué había pasado? Evidentemente, Himmler, que en ocasiones pudiera que tuviese la cabeza llena de pájaros, no era idiota. La guerra estaba más que perdida y no le atraía la idea de morir como un héroe wagneriano. Trató de lavar su imagen para buscar un trato benévolo por los aliados y contactó con el alto cargo de la Cruz Roja, Folke Bernadotte, para buscar su mediación ante el general Dwight Eisenhower y negociar la paz con los aliados. Pero todo le salió mal. Hitler se enteró de sus gestiones a través de un boletín de noticias de la BBC. Le declaró traidor y lo despojó de todos sus cargos, antes de pegarse un tiro. El almirante Karl Dönitz, designado sucesor de Hitler, ansioso por distanciarse del Reichsführer, rechazó llegar a cualquier clase de acuerdo con él, ratificó su destitución y lo dejó solo en tierra de nadie. Himmler, que no había previsto un final tan abrupto, trató de huir de manera totalmente improvisada y sin un destino claro, con lo cual no tardó en ser capturado. Tampoco se esforzó demasiado en ocultar quién era y tras admitirlo ante un oficial británico, se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro durante un examen médico. Otros nazis con mejor cabeza habían previsto la contingencia de tener que huir y habían hecho planes para ello. Himmler confió en que su posición le salvaría, pero comprendió tarde que no iba a ser así. Verse despojado de todos sus cargos y su poder, los cuales le habían elevado por encima de su anterior vida, mediocre y frustrante, probablemente fue lo que acabó con él. El Reichsführer fue sepultado en una tumba anónima cuya ubicación no quedó registrada. Sin embargo, su querida hija Gudrun se esforzó en laurear la figura de su padre después de la guerra. Sostuvo toda la vida que Himmler no se suicidó, sino que fue asesinado. Justificó las acciones de su padre dentro del contexto que le tocó vivir y nunca dejó de ser una ferviente nacionalsocialista, siendo miembro muy activo de Stille Hilfe, una organización de socorro para miembros de las SS condenados o fugitivos. Su activismo le valió el apodo de la Madre Teresa de los nazis. ¿Qué puede esperarse de una persona que con 12 años fue con su padre al campo de concentración de Dachau y solo hablaba de los presos trabajando en jardines y pintando cuadros? Está visto que hasta los monstruos tienen quienes les quieran, o al menos tienen a quienes los idealizan y los imaginan bondadosos y sabios para no enfrentar la horrible verdad de que se es hija de uno de los mayores asesinos de masas de la historia.
Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal, en el caso de que aún no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.